Formalmente comenzamos con tema de vital importancia para la gestión de las organizaciones, que es entender que si bien se trata de conceptos técnicos, estoy haciendo referencia a lo que es el backup, lo que es el restore, las políticas que se tienen que poner en práctica para que las organizaciones puedan tener siempre acceso a los datos, hay que entender que estos elementos que son de aspecto técnicos tienen un componente diferenciador, y es que como son los datos que hacen referencia a las organizaciones, esos datos y todas las personas, los equipos que se ocupan de la gestión de los datos en las organizaciones tienen que estar involucrados en todo lo que es el proceso de decisión. Como más de una vez me han escuchado decir, el principio que hace que todo esto funcione es que los datos de una organización yo no los puedo obtener en el mercado, no los puedo comprar, no los puedo reemplazar por elementos que me provean terceros, incluso en aquellos casos cuando supongamos, ¿no?, que estoy hablando de la facturación emitida como la facturación recibida. Si bien esa información, suponiendo que está toda registrada, está dentro de los servicios correspondientes a Arca, tanto para comprobantes emitidos como a comprobantes recibidos, esos datos yo no los puedo obtener, porque lo único, mejor dicho, los puedo obtener, pero lo único que voy a tener como diferenciador es que van a ser los datos a nivel importes, pero no va a tener la información de gestión interna que llegó al procesamiento de ese dato. Y es así que si me roban la computadora la puedo reemplazar, el servidor dañado lo puedo reemplazar, puedo reinstalar el sistema operativo, pero no puedo recuperar los datos porque lo que estaba contenido en ese equipo, los datos, supongamos que se roban la computadora con los datos y el servidor con los datos referidos a, en este caso, la gestión en sí. La característica particular de todo esto es que esos datos que están adentro del servidor yo no los puedo recuperar en el mercado. Y es así que, si bien la tecnología es reemplazable, la información que esa tecnología gestiona no es reemplazable. Antes de comenzar, tenemos que entender algunos conceptos fundamentales respecto de lo que son los procesos que intervienen en la gestión de los datos y la seguridad de los datos en una organización. En principio, términos a eh, incorporar. El primero de ellos es el backup, que es la copia de datos, la copia de los sistemas, la copia de las configuraciones para reservarlos como resguardo. Nuevamente, acá no tenemos que simplificar el pensamiento y asumir que porque nunca hubo ningún tipo de inconveniente en la gestión de las organizaciones, no tengo que asumir que eso nunca va a ocurrir. De idéntica forma, si pensamos que los sistemas nunca van a fallar, estamos simplificando el tema porque no se trata de que los sistemas vayan a fallar, usemos el subjuntivo en este caso. Se trata de que los sistemas van a fallar como una cosa, en este caso, concreta y real. El tema es entender que tengo que tratar de minimizar la posibilidad de fallo, pero que los sistemas fallen nuevamente no es algo que eventualmente va a ocurrir. En algún momento va a ocurrir porque un equipo se va a dañar, va a haber algún inconveniente en la gestión tecnológica que va a ser necesario que nosotros recurramos a la copia de seguridad. Entonces, el backup es la copia de seguridad de los datos. En unos minutos más hablamos de los tipos de backup, de lo que es un full, un incremental, un diferencial, y pasamos a entender la lógica de cómo tienen que funcionar las copias de seguridad de los datos. Y nuevamente, si bien es un tema que van a ser los de tecnología o los equipos de tecnología, tenemos que entender que como los datos que van a estar resguardando son datos que hacen a la gestión de la organización, aquellos que nos ocupamos de la gestión de organizaciones no lo podemos pasar por alto, no podemos obviar el tema y descansar en que los de sistemas, entre comillas, lo van a estar haciendo. El proceso contrario al backup es el proceso de restore o el proceso de recuperación. Esto es lo que yo tengo que realizar cuando han fallado los datos que están adentro de mi sistema de información.
Si en algún momento, ahora después hacemos ejemplos para que se entienda acabadamente todo este concepto, si en algún momento los sistemas fallan, lo que yo necesito es recuperar y restaurar esos datos desde las copias de seguridad que haya tenido con el objetivo de poder volver a la parte operativa. Esto quiere decir que, ante una eventual pérdida de datos, si yo tengo alguna copia, restauro esa copia y empiezo a trabajar con esa copia y obviamente voy a complementar los datos que se hayan perdido como parte de ese proceso o de ese sistema o lo que haya fallado dentro de la gestión de la organización desde el punto de vista tecnológico. Hay dos elementos más que van de la mano. Uno es el que se llama el DRP, el Disaster Recovery o Plan de Recupero de Desastres, que es el plan que se tiene que auditar, se tiene que comprobar, se tiene que revisar. Idealmente, con cada gran cambio tecnológico tiene que haber una revisión completa e idealmente, desde el punto de vista de las políticas de seguridad, cada 6 meses debería revisarse el plan de recupero de desastres. Pero un plan de recupero de desastres es ese conjunto de procesos que se pone en práctica, que se documenta, nunca hay que olvidar que se documenta, para lograr restablecer los sistemas en principio críticos. Obviamente tengo que restablecer todos, pero en principio los críticos, tras algún tipo de interrupción grave que pueda haber ocurrido. Y es así donde habitualmente con el DRP, con el Disaster Recovery Plan, se habla de entender desde dónde y cómo se vuelven a levantar los sistemas para volver a la operatividad. El otro concepto, y esto que quede claro, ambos se planifican en conjunto, el DRP y el BCP, el Business Continuity Plan, ambos se hacen en conjunto, solo que tienen una mirada distinta. Mientras que el DRP es, ocurrió algún inconveniente y tengo que restaurar las copias de seguridad si es que las tengo, el BCP, el plan de continuidad de negocios, es lo que se tiene que poner en práctica para seguir trabajando ante un incidente o ante eventualmente un desastre. Esto es, en definitiva, entender que no es solamente volver a la normalidad, normalidad en las siglas de la organización tiene la sigla de gestión de tecnologías en organizaciones, tiene la sigla que se llama B larga AU, que ese es Business as Usual, negocios en forma habitual o, le podríamos decir una acepción similar, operatoria en forma habitual, es decir, la normalidad. Ya lo he comentado, pero tengan en cuenta que a partir de este tipo de elementos es, en principios, tenemos que entender que los planes de continuidad de negocios y los planes de recupero de desastres, se hacen en conjunto, pero tienen objetivos distintos. Uno es volver a restaurar la normalidad y el otro es qué hago en el mientras tanto. Eso que es la continuidad de negocios es entender específicamente en qué momento se tienen que tomar decisiones ante un eventual incidente y qué se puede hacer para seguir funcionando y por cuánto tiempo. Aquí también vamos a tener que incorporar algunos elementos adicionales que hacen a la jerga de la seguridad de la información, que es el RTO y el RPO. Básicamente ahora hablamos en detalle de esto, igual lo tienen subido, ahí es una desgrabación de la clase del cuatrimestre pasado, que bueno, le vamos a incluir las cosas que mencionemos acá a modo de ejemplos. Esto es un acumulativo de desgrabaciones. Em, Tenemos que entender que como el dato que mi organización gestiona es aquel dato que yo no puedo obtener en el mercado, necesito protegerlo de la menor, con la menor pérdida posible y con la mayor seguridad, sabiendo desde el punto de vista, hasta, si se quiere, axiomático, que yo riesgo cero no voy a tener nunca. Siempre va a haber algún riesgo residual y siempre va a existir la probabilidad o la posibilidad de que algo falle. Pasemos a las métricas. El RPO, el RTO y el MTD. ¿Qué significa un RPO? Es la cantidad máxima de datos que una organización puede permitirse perder.
paro la pelota. Idealmente yo no debería perder ningún tipo de dato, pero ante la ocurrencia de algún incidente, excepto con las soluciones tecnológicas modernas que las organizaciones tienen, y que digo esto de paso, una solución tecnológica moderna de lo que es backup a tipo espejo en una nube en tiempo real, cuesta plata. Y hay algunas organizaciones que no la pueden pagar. Y no es que tiene que ser una inversión importante desde el punto de vista tecnológico. Lo que sí va a tener que ser claro es que eso es una inversión de la cual yo ya no puedo salir y por ende se termina transformando en un costo fijo. Esto para que lo dimensionemos. Si yo estoy haciendo un backup de todos los datos en una determinada solución tecnológica, supongamos la más barata que exista en el mercado, esto no es como que me compré una moto y no la puedo mantener, no le puedo cargar nafta y directamente me desprendo. Acá estamos hablando de datos. Una vez que una organización ingresa en determinado mecanismo de copias de seguridad, es poco probable que pueda salir de ese mecanismo. Y si sale de ese mecanismo, lo que va a hacer es con una degradación de los servicios. Por ende, cuando alguien toma una decisión respecto de los datos, está asumiendo un determinado riesgo y ese riesgo en particular, eh, si cambio la solución tecnológica por alguna de inferior categoría, obviamente el riesgo va a subir. Entonces, ¿qué significa esta medida del RPO? Es la cantidad máxima de datos que la organización puede permitirse perder expresada en unidades de tiempo. Esto quiere decir que si lo máximo, para que se entienda, que mi organización puede llegar a perder es 1 hora de datos, necesariamente voy a tener que bajar la frecuencia de los backups para que se hagan como mínimo, perdón, como máximo con una ventana de 1 hora. Si yo estoy a las 17:14, supongamos que a las 17:35 ocurre un incidente, van a haber transcurrido, bajo esta medida del RPO, van a haber transcurrido 35 minutos de datos que se han perdido. Esto quiere decir que si todo salió bien, y lo estoy archisimplificando desde el punto de vista teórico, si la última copia de seguridad se hizo a las 17:35 yo voy a haber perdido 35 minutos de procesamiento. Esto implica un montón de decisiones que, de nuevo, son técnicas, corresponden a las áreas de sistemas, pero que tienen impacto directo en la gestión de la organización. Una cosa es una pérdida de 1 hora, y es una ventana que parece muy chiquita, pero depende del tipo de organización, esto puede llegar a ser muy complicado. Una cosa es que se pierda la eh, gestión o el uso de los sistemas durante 35 minutos en este momento del cuatrimestre para la uva. Otra cosa muy distinta va a ser que se pierdan 35 minutos de interacción en el momento de las inscripciones, y otra cosa muy distinta va a ser que se pierdan 35 minutos para un supermercado con venta masiva, porque los volúmenes de las transacciones van a ser distintas. Si la uva, vamos a hacer, toquemos madera primero, escenario de catástrofe, en pleno proceso de inscripción, se le pierden 35 minutos de datos, es decir, alguno de ustedes, justo en esa ventana complicada, registró datos y después la UBA no los puede recuperar, económicas no los puede recuperar, el impacto va a ser importante, pero lo tengo que dimensionar a la cantidad de estudiantes que se hayan querido inscribir de 17 a 17:35 en este ejemplo que estoy planteando. Con lo cual, si se perdieron los datos desde las 17 hasta las 17:35, después hablaremos del restor, con lo cual esto que les estoy contando no es toda la verdad ni todas las decisiones de gestión que van a tener que tomar. Si se pierden todos esos datos, yo los recupero. Y podría, hasta si se quiere, armar una comunicación que diga, estimados estudiantes, si ustedes se inscribieron en tal día entre las 17 y las 18, les doy una ventana un poco más grande, por favor ingrese de vuelta en mi Econ para verificar que su inscripción esté registrada, o, si misteriosamente no se grabó, nunca te voy a decir esto desde el punto de vista formal, pero te voy a dar la pauta de que tenés que reingresar. Y
volver a inscribirte. Pero nuevamente, dependo de que el estudiante lea la comunicación, dependo de que efectivamente la pérdida de datos haya ocurrido entre las 17 y las 17:35. Quizá en algunas organizaciones se manda un mensaje masivo si hay algo perdido y les digo, bueno, si usted se inscribió en el día 5 de junio, entre y fíjese a ver si está todo registrado. Si está todo registrado, felicitaciones. Si falta, bueno, aproveche ya que le estoy recordando e inscríbase. Entender el RPO, el objetivo de punto de recuperación, implica en definitiva saber cada cuánto voy a establecer lo que se llama como ventana de backup. Coloquialmente le decimos la ventana de backup. El otro aspecto es el RTO. Esto quiere decir que además de saber cuál es el objetivo de recuperación, tengo que entender cuál es el tiempo máximo aceptable para restaurar los sistemas y volver a lo que llamamos BAU, el Business as Usual. Esto, de nuevo, implica que si bien es un tema técnico y si bien este valor que estoy poniendo en el ejemplo de 2 horas es un valor normal, hay que ver en qué tipo de organización estoy. Porque una organización que puede tolerar no tener 2 horas de sistemas o de inactividad tecnológica va a depender mucho de las características de mercado. Si se caen los sistemas bancarios en este horario desde las 17 a las 19, mucha gente se va a ver afectada, pero van a ser mucho menores las transacciones. Si se caen los sistemas en el horario bancario de atención al público en sucursal, que legalmente es de 10 a 15, una cosa es que se me caigan los sistemas ahora a las 5 de la tarde, otra cosa es que se me caigan a las 10 de la mañana. Porque de 10 de la mañana, con este RTO que estamos poniendo de ejemplo de 2 horas, porque desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, el cliente va a la sucursal y no puede transaccionar. Si se cae la red Banelco, si se caen las bancas electrónicas, el impacto es mayor en horario de atención al público respecto de otros. De idéntica forma, si esto en realidad se trata de, ¿cómo decirlo? Se trata de una masividad que está muy de la mano de cierta estacionalidad temporal. Hablamos más de una vez de la estacionalidad en el uso de los sistemas y en todo lo que es la venta minorista hay claramente dos estacionalidades. Una en vacaciones de invierno, otra en vacaciones de verano. Pero en vacaciones de verano no en todo el momento, específicamente entre diciembre y la primera quincena de enero del año siguiente. Es ahí donde hay algún pico de estacionalidad, hay una, como decir, una hora pico, hay mayor uso de sistemas, mayor uso de tecnologías, y una cosa es que se caiga un sistema ahora, en este horario, otra cosa es que se caiga justo cuando tengo el mayor pico de demanda. Finalmente, la otra medida que se usa, y acá quiero aclarar, si bien tenemos forma de decir esto en español, estos tres elementos los utilizamos en inglés porque, de nuevo, en todo lo que sea seguridad de información, gestión, planes de recupero de desastres, planes de continuidad de negocios, se habla de estas tres cifras, o se habla de estas tres siglas, quiero decir, específicamente el RPO, el RTO y el MTD, que es el tiempo máximo en que los datos y los sistemas deben estar disponibles para la organización. Cuando yo digo la organización, va a depender de algo que vamos a estudiar a continuación, que es la criticidad del dato. Porque déjenme hacer una aclaratoria. Para la gente de sistemas, los datos y los servicios que le da a toda la organización, todos esos datos que ofrece y todos esos servicios que ofrece, son en definitiva servicios que el área de sistemas le da al resto de las áreas. Que para el área de sistemas, se te caiga el uso de los sistemas, idealmente no debería ocurrir, pero que vos, que estás en plena época de facturación, tus sistemas dejen de funcionar durante 2 horas, con una mano en el corazón, es complicado, pero no es tan complicado. Y cuando digo no es tan complicado es porque 2 horas parece, prima facie, un tiempo tolerable, un tiempo normal. No es un tiempo normal porque va de la mano de tu proceso de negocios. Vamos a un ejemplo concreto.
Si bien la red Banelco, casi los 75.000, 76.000, no me acuerdo cuál es el número exacto de cajeros automáticos que hay, más la interconexión con todas las bancas, la interconexión con todas las billeteras, la interconexión de las finanzas en términos generales digitales, la red Banelco hace backup en espejo. Es un backup que es prácticamente instantáneo. Milisegundos de diferencia entre la transacción original y la transacción de copia. Pero la red Banelco hace un backup de lo que se va a llamar snapshot, es decir, una fotografía cada 15 minutos, porque la cantidad de transacciones que ocurren es de tal magnitud que si demoran el proceso de esta ventana de 15 minutos y lo llevan a 20 porque 5 minutos no parece mucha diferencia, la cantidad de datos que tienen que hacer copia de seguridad crece exponencialmente. Entonces, hasta este momento, por lo menos hasta que lo he charlado, cada 15 minutos es una ventana de backup tolerable. Cada 15 minutos, como esa ventana de backup en tiempo real interactúa con los demás servicios y con las demás plataformas, cada 15 minutos el resto de las plataformas y el resto del gobierno se entera, del aspecto gubernamental me refiero, se entera de todas las transacciones que han ocurrido. Esto quiere decir que si yo ahora a las 17:24 compro, no sé, moneda extranjera, voy a entrar en el próximo proceso de backup, supongamos a las 17:30. A las 17:30 van a sacar una foto y 15 minutos después esa foto va a estar replicada en todas las demás plataformas, entre ellas la de Arca o AFIP. Entonces, estos tres elementos, el RPO, el RTO y el MTD, básicamente funcionan como un parámetro de comparación. En alguna organización, un MTD de 2 días, que parece mucho, no es absolutamente nada, porque supongamos que yo estoy en algún proceso de los denominados 1 a N, donde estoy elaborando un producto o una serie de productos, depende del tipo de producto en el cual estoy, esta inoperatividad de los sistemas que deje de funcionar por 2 días, que parece mucho, puede que no tenga absolutamente ningún tipo de impacto y hasta incluso se pueda llevar a una ventana de inoperatividad que sea mucho mayor. Ahora, a mayor cantidad de transacciones que se realicen por minuto, es mayor la cantidad de datos que se van a acumular y por consiguiente va a ser mayor también la cantidad de datos que se van a tener que copiar como parte del proceso de backup. Necesitamos entender, porque de nuevo, y acá también voy a querer aclararlo, tenemos que entender que este tema técnico de la copia de seguridad de los datos que corresponde, entre comillas, a la gente de sistemas, los que gestionan la organización, eventualmente serán ustedes, no pueden dejar esto en manos de los de sistemas, porque hay que clasificar los datos en críticos, necesarios e innecesarios. Si tienen a mano algún ticket de cualquier cosa o alguna factura de cualquier cosa que hayan comprado, les pido que la vean en un segundo porque ahora después de explicar todo esto voy a hacer un ejemplo con ese ticket que tengan adelante o esa factura, porque se van a dar cuenta que adentro de un comprobante, en este caso un documento de tipo comercial, factura, ticket o lo que fuere, adentro de ese comprobante hay datos que son críticos, hay datos que son necesarios y hay datos que son, hasta si se quiere, superfluos o innecesarios. Pero todo eso depende de lo que tengan en el ticket. Entonces, esto de clasificar los datos en críticos, necesarios e innecesarios es una decisión administrativa, no es una decisión de los de sistemas. Si nos ponemos, hagamos de cuenta que el único de sistema soy yo y todos ustedes son de la parte de gestión, si ustedes no me especifican a mí y me dicen esto es crítico, esto es necesario, esto puede que no, o es innecesario, si ustedes no me dicen esto y uno va a decir, che, vos de sistemas, ¿no lo deberías saber? Sí, claro, debería saberlo, pero la criticidad de los datos depende de aquellos que gestionan los datos. De la misma forma que quien recibe la información es el que le da valor a eso que recibe y lo llama información o lo dice, esto es un dato que no me sirve para nada. Entonces, los que hacen la clasificación de la información son los que gestionan los sistemas.
Es así que es necesario entender qué son o a qué se llama datos críticos. Formalmente, un dato crítico es aquel que, en el caso de perderse, impide operar o impide que la organización funcione. Esto va a forzar indirectamente que los datos críticos tienen que estar resguardados con mayor frecuencia. Después hablamos de las formas de backup, pero para entenderlo, van a tener una protección reforzada y en el hipotético caso de un desastre, voy a tener que pedir que esos sean los primeros datos que se resguarden. Perdón, que se resguarden, que se restauren. Porque yo sin esos datos críticos no puedo seguir operando. Entonces, un dato crítico es aquel que, en caso de perderse, me impide la operatoria en mi organización. También hay datos que son necesarios. El dato, ahora hago un ejemplo de esto para focalizar el tema. Los datos necesarios son aquellos que son útiles para la gestión, pero que no me paraliza inmediatamente la operatoria. Esto implica que, si bien voy a tener que hacer la copia de seguridad como corresponde, no necesito tener la misma frecuencia de las copias de backup que con un dato crítico. Entonces, voy a hacer las copias de backup, pero evidentemente voy a cambiar la frecuencia proporcional. Y esto habitualmente pasa en las organizaciones, pero no por el concepto que quizá podrían llegar a deducir de lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que esos datos críticos y esos datos necesarios van de la mano de la tecnología que se utilice y particular y hasta si se quiere específicamente va de la mano de entender que esos datos críticos se van a tratar de resguardar con la mayor frecuencia y que los necesarios van a entrar en un ciclo de backup distinto. De los ciclos de backup hablamos en minutos más. Finalmente, están los datos que son innecesarios, que no aportan valor actual ni obligación de conservación. Por ejemplo, esos datos innecesarios son los que yo seguramente voy a tener que resguardar, seguramente voy a tener que compartir, seguramente voy a tener que, ¿cómo decir?, imprimir en un ticket, en una factura, pero que no sirven absolutamente para nada. Y es así que, si uno toma un ticket, se va a dar cuenta que hay datos que son críticos: el precio, el código de producto, la cantidad, la liquidación impositiva, el mecanismo de pago. Eso es dato crítico. Si yo no tengo eso para facturar, pongamos a modo de ejemplo, mi empresa no factura. Y es por eso que, y esto es dable de entenderlo, el maestro de artículos, el maestro de clientes, las listas de precios son datos críticos que yo voy a estar backupeando con la mayor frecuencia posible. Si mi organización cambia los precios, vamos a llamarlo así, y da de alta artículos en el momento, probablemente la ventana tenga que ser mucho más pequeña. Ahora, si los productos que yo voy a dar de alta y los precios no impactan en el momento, como se llaman precios dinámicos, sino que impactan a partir del día de mañana, a partir de las 0 hora del día sábado, bueno, yo puede que esa ventana de backup, en vez de ser, pongámosle, un backup a cada hora, puede que sea un backup cada 24 horas. Entonces, esto va a depender específicamente de la necesidad de negocio. Los de sistemas no saben esto. No es que no lo sepan porque lo ignoran o porque no hayan estudiado o cosas similares. No saben cuál es la criticidad de los datos que tu organización tiene. Lo podemos intuir, pero va a depender de los procesos de negocios. Si vos estás en una campaña de suscripción de clientes, es casi seguro que todos los prospectos de clientes van a ser un dato crítico y que vos no quieras perder la base de todas aquellas personas a las cuales les querés vender tu producto. Y uno podría decir, bueno, pero el cliente es crítico. Sí, claramente que el cliente es crítico. ¿Y es necesaria la cuenta corriente del cliente? Sí, claramente. Pero ante un eventual incidente donde vos vendés en forma, digamos, en puntos de venta, es mucho más crítico los datos de los clientes que los movimientos de la cuenta corriente de esos clientes. Va a ser crítico cuando el cliente venga y me pague o cuando yo salga a pedirle que me pague. Pero en el momento, si yo lo que necesito es facturar, claramente la criticidad va a estar dada por
mi catálogo de clientes, mi catálogo de productos y las diferentes listas de precios que tenga. Eso va a ser crítico para el proceso de facturación. Claramente, cuando yo quiera emitirle el recibo al cliente que me pagó o intimarle al pago a ese cliente, los datos de la cuenta corriente del cliente van a ser críticos, pero no para el proceso de ventas. Van a ser críticos para el proceso de tesorería, que son dos miradas distintas del mismo conjunto de datos. Si tienen un ticket a mano, voy a agarrar uno yo por acá, agarro un ticket X. Ese ticket va a tener información, hasta si se quiere, comercial, te va a poner el logo del cliente, te va a dar datos relacionados con el número de quit, de quién es el vendedor, y abajo te va a decir el número de factura que te ha emitido, el precio y la cantidad que te ha cobrado, el mecanismo por el cual pagaste, y te va a decir si te dieron vuelto o no. Pero al final de todo eso van a aparecer el código de autorización de emisión, que no es crítico ni para el emisor ni para el cliente, pero sí lo voy a tener que resguardar porque no queda otra opción y legalmente me lo piden. Y ahora va a aparecer un código QR en todos estos tickets para que yo pueda verificar que este ticket, llamémosle así, no es un ticket trucho, y que con ese QR pueda entrar en la nube de AFIP donde me dice que ese ticket se emitió en tal día. Si en vez de ser a consumidor final es algún cliente identificado, va a aparecer el número de cliente identificado con su número de quit, y te va a decir los mecanismos con los cuales ese ticket fue emitido. Pero a los efectos de restaurar la operatividad, que quede claro, cuando se habla de restaurar la operatividad es operatividad total, pero de la misma forma que cuando hacíamos la priorización de requerimientos para implementar un sistema, armábamos la famosa lista de prioridades, la lista Moscow. Bueno, cuando tenga que restaurar, cuando eventualmente exista ese problema, ¿qué restauro primero? ¿El código QR de los tickets, las cuentas corrientes de los clientes o la base y las tablas relacionadas con los clientes? Es un tema de priorización. Y es así que los que gestionan organizaciones, eventualmente ustedes, van a ser los que digan si este dato es crítico, necesario o innecesario. ¿Qué tipos de backup hay? En principio, en principio, se trabaja con tres tipos de backup: un backup full, un backup incremental y un backup diferencial. Ahora, la modernidad y el avance tecnológico, y acá algo no menor, la capacidad que tenga la organización de invertir en tecnología me abre posibilidades a tipos de backups que históricamente no existían, o mejor dicho, me rectifico, existían, pero estaban limitados a un cierto nivel de organizaciones que podían destinar inversión y gasto en tecnologías de información. Claramente un banco esto lo podía hacer, claramente una cadena de supermercados lo podía hacer, claramente, vamos a poner el ejemplo extremo, Amazon lo puede hacer, porque tiene la plata para poder invertir en todo ese andamiaje tecnológico. Hoy en día, algunas pymes pueden acceder a esto, obviamente, porque se ha masificado el acceso a las tecnologías de información. Y lo que históricamente era un proceso tedioso, complicado, eh, hasta si se quiere, lento, también ha sido modificado. Entonces, empecemos explicando cada uno de ellos. Un backup de tipo full o un backup completo lo que hace es una copia de todo el conjunto de datos seleccionados. Cuando digo todo el conjunto de datos, es todos los datos críticos, necesarios, innecesarios, superfluos, tablas temporarias, todo lo que esté dando vueltas por ahí. Esto es lo que yo necesariamente tengo que hacer según las pautas de cada organización. ¿Por qué digo según las pautas de cada organización? Porque depende el volumen de datos, depende la variación de los datos, depende de la velocidad de esos datos. Elípticamente estoy hablando de las 3B corta de Big Data. Cuando haya volumen, variedad y velocidad, yo voy a tener que hacer un backup full con mayor frecuencia.
Una cosa es que, vamos a poner un ejemplo concreto con la facultad. Vos ingresás en económicas en el primer o en el segundo cuatrimestre. No podés ingresar a mitad de cuatrimestre. Mejor dicho, podés ingresar a mitad de cuatrimestre, pero la facultad recién te va a habilitar a partir del próximo periodo de inscripciones. Si vos te anotás en este momento, no te van a dar un número de registro ya, como dirían los mexicanos, ahorita. Te van a decir, mira, tu número de registro va a estar asignado a partir de la inscripción del primer cuatrimestre. No, del segundo cuatrimestre, perdón. No te van a dejar cursar en el intensivo. ¿Por qué? Porque primero tenés que entrar con la cursada cuatrimestral. No te vas a poder inscribir en libres hasta el segundo cuatrimestre. No podés hacer esto ahora. Esto quiere decir, y creo que es uno de los videos que deberían haber visto para el primer examen, eso es un proceso batch. Acumulo todas las transacciones, en este caso todas las personas que se inscriben, y recién a partir del 1 de julio los doy de alta, les asigno un número de registro y permito que se inscriban para la cursada regular a partir del segundo cuatrimestre. El volumen de datos, si vamos al caso, que existe al día de hoy, es prácticamente el mismo que el que existía a principios de cuatrimestre, porque el padrón de alumnos no cambió, las notas, excepto algún docente que haya ratificado fuera de fecha, cambió pero poco, y los códigos de las materias no han cambiado, los códigos de los docentes no han cambiado, los códigos de la sede no han cambiado, con lo cual la foto que tengo hoy al 5 de junio es prácticamente idéntica que la que tenía el 18 de febrero, excepto los intensivos de verano. Sacando esa diferencia, el resto de los datos a nivel general no cambió. Por ende, si yo digo voy a hacer un backup full y aclaro, la facultad no trabaja de esta forma, pero si yo digo voy a hacer un backup full una vez a la semana, los sábados a las 2 de la mañana, a la facultad, en este contexto que estoy contando, en principio le sirve. No le sirve a muchas otras organizaciones. No le va a servir a un banco, no le va a servir a una productora, no le va a servir a una cadena de venta de retail, no le va a servir a una empresa de medicina prepaga, porque el volumen de datos es tal que en el hipotético caso de que se vuelva a romper ese backup o se rompan esos datos, yo tengo que trabajar una semana para volver a recuperar esos datos. Y de nuevo, si es mucho el volumen, no tengo tiempo físico de procesarlo dentro de los tiempos de downtime que la propia organización establece. Si yo digo, si se me caen los sistemas, lo máximo que puedo esperar para tratar de volver a la operatividad lo más pronto posible sin que se caiga el resto de las cosas es 2 horas. Si tardo más en restaurar, voy a estar en un pequeño problema y si los planes de recupero y el BCP tienen objetivos temporales distintos, es muy probable que yo esas 3 horas de caída máxima teórica que puedo llegar a pensar, nunca sean 3 horas porque va a haber acumulación de tiempos. Y un tema, de nuevo, que hay que pensar. Si ocurre algún desastre, tengo que volver a la operatividad lo más pronto posible, lo cual es lógico y simple de comprender. Pero no piensen que si después de restaurar 2 horas después ya estoy operativo, significa que automáticamente todo funciona bien. Voy a tener que verificar las cosas como corresponde. Entonces, en esa verificación, probablemente pierda más tiempo. Entonces, un backup full es backupear la totalidad de los datos seleccionados. Para ir llevándolo a un ejemplo, supongamos que nuestra organización empieza, o mejor dicho, tiene la política de hacer un backup completo todos los días de la semana y todos los días del fin de semana, exactamente a las 2 de la mañana. Y que esa copia de seguridad tiene un runtime, un tiempo de ejecución de que tarda 1 hora. Esto quiere decir que lo comienzo a las 2 de la mañana y está terminado a las 3. Si agarramos el calendario de junio, esto significa que yo debería tener un backup full de las 2 de la mañana del lunes, 2 de la mañana del martes, 2 del miércoles, así hasta las 2 de la mañana de hoy. Y eventualmente todas las transacciones que ocurran entre las 2 de la mañana de hoy y las 24 horas de hoy se van a copiar a las 2 de la mañana del día sábado.
Tengamos esto en la cabeza como ejemplo. Backup completo significa hacer un backup de todos los datos. ¿Qué es un backup incremental? Como puede deducirse, algo que es incremental es lo que se incrementa o lo que se agrega. Y esto hace que yo establezca una ventana de backups incrementales donde queden registrados todos los cambios desde el último backup completo o el último backup incremental. En este ejemplo que les vengo planteando, donde hago un backup full todos los días a las 2 de la mañana, pensemos ahora que voy a hacer un backup incremental cada 2 horas, en vez de cada 24 el full, voy a hacer el incremental donde voy a, entre comillas, atrapar todos los cambios desde el último backup full o incremental. Supongamos esto porque el mes casualmente nos ayuda. Si yo hice un backup full el lunes a las 2 de la mañana y la ventana de replicación es volver a hacer un backup full 24 horas después, yo voy a tener que hacer un backup a las 2 de la mañana del martes, a las 2 de la mañana del miércoles, así, sin solución de continuidad. Pero ¿qué ocurre? Si se llegan a perder los datos hoy a las 17:44, estoy en problemas, porque la última copia completa es de las 2 de la mañana y todo lo que hice entre las 2 de la mañana y las 17:44 que estamos ahora se perdió. Eso implica que los tengo que recuperar. Idealmente, y esto que quede claro, si algo se rompe yo lo puedo volver a procesar, pero la pérdida de tiempo, el costo asociado con lo que es el retrabajo o el reproceso, es un costo importante. Y principalmente, no lo veamos a nivel costos, porque en definitiva, eh, ¿cómo decir? Si cuesta mucha plata, pediremos algún préstamo para poder solucionarlo. El tema es en la gestión de la organización. Hay procesos en todas las organizaciones, incluso las más automatizadas que podamos conocer, que esos procesos se hacen en forma manual. Y de idéntica forma, con todos los que están acá, que estén trabajando en alguna organización, no van a contratar a alguien para que te dé una mano. Quien va a tener que ocuparse de que las cosas vuelvan a funcionar y se vuelva a la normalidad son las mismas personas con las que estamos trabajando actualmente, con lo cual no vas a tener un ayudante, vas a tener que hacer doble trabajo: continuar con la operatividad BCP y restaurar aquellos datos faltantes. Y obviamente controlar que la restauración haya salido bien, porque también hay que decirlo, no pasa habitualmente, pero hay muchas veces que las restauraciones de los datos son incorrectas. Entonces, si yo estoy haciendo un backup full cada 24 horas, el incremental lo puedo fijar, y esto es para que nos cierre el ejemplo, que quede claro. El backup incremental lo puedo fijar con una ventana de 2 horas. Entonces, no se va a correr a las 2 de la mañana porque está corriendo el backup full. A las 4 de la mañana corre el incremental, a las 6 de la mañana, 10, 12, 14, bla, bla, bla. Hasta que lleguemos al próximo backup que debería estar corriendo a las 18 horas. Si ocurre algún tipo de inconveniente, a las 17:46 que estamos en este momento, yo podría decir, mira, la última copia full, completa, 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 es de las 2 de la mañana de hoy. Y a partir de ahí dije que hice copias, llamémosle parciales, incrementales, a las 4, a las 6, a las 8. Esto implica que si efectivamente ocurre justo en este instante un problema, yo voy a tener que restaurar el backup completo de las 2 de la mañana y agregarle el incremental de las 4, de las 6, de las 8, de las 10, de las 12, de las 14 y de las 16. Hoy, en este momento, en este ejemplo que estoy planteando, se estaría perdiendo 1 hora 47 minutos de transacciones o de procesamiento. Porque como hice una ventana de backup cada 2 horas, la última copia completa de este backup incremental, perdón, la última copia de este backup incremental es de las 6, de las 4 de la tarde. Por ende, a este momento perdí 1 hora 47 minutos de trabajo, que puede ser mucho o puede ser poco. Nuevamente, ya lo dije, pero como los Teletubbies, repito, repito y repito, esto no es un tema de los de sistemas. Una vez que, y lo digo porque lo hice este laburo, una vez que uno establece la ventana de backup, establece la ventana de backup y como se dice en tecnología es set and forget.
fíjalo o planificalo y olvídate. Una vez que vos me decís y charlamos, supongamos que yo soy el de sistema y ustedes son los de la organización y me dicen, no, no, el backup incremental cada 2 horas, ningún problema. ¿A qué hora querés que empiece? Y hacelo 2 horas después de que haya terminado el full. Si el full terminó a las 2 de la mañana, bueno, a las 4, a las 6, a las 8 te disparo el incremental y nuevamente set and forget, lo fijé, lo grabé, me olvido hasta que vos me digas que hay algún inconveniente. Obviamente, como parte de mi trabajo tecnológico, voy a ir verificando que el backup se esté realizando. Aclaro. Algunas organizaciones auditan los backups, algunas organizaciones aleatoriamente verifican los contenidos. Hay otras organizaciones que no lo hacen. Esto lo pude hacer en una empresa en la cual estuve y en otra también, pero en forma paralela, porque había recurso tecnológico para invertir. En una pyme, esto que estoy planteando, en una pyme argentina, puede que esto no ocurra y que se tenga que ir hacia una solución lo más cercana a lo que la pyme pueda pagar. ¿Qué es un backup diferencial? Este backup diferencial lo único que hace es hacer una copia de seguridad de todos los cambios de un full a otro, de un backup completo a otro. Si yo quiero, para simplificar esto, supongamos, backup full todos los días a las 2 de la mañana. Backup incremental todos los días cada 2 horas a partir de las 4 de la mañana, 4, 6, 8 sucesivamente. En el backup diferencial lo podría plantear si vale la pena meterse en esto, en algunos casos ocurre, yo podría plantear que en vez de ser en hora par, sea en hora impar. Esto quiere decir que te lo hago en cruzamiento de reloj. Lo hago a las 13 y te lo hago a las 19, de modo tal de que corra con una frecuencia de 6 horas, siempre en hora impar. Y obviamente para que no se pise con los otros procesos que efectivamente pueden estar ejecutándose. Cuando mencioné esto de set and forget, en la jerga de tecnologías de información, se habla de algo que ahora llegó a las organizaciones, que es la automatización. En particular, en esto de las automatizaciones, depende de la plataforma, o se va a estar hablando de un cron job, básicamente un robot que está planificado, o en otros casos se va a estar hablando de un daemon, que sería una traducción ilógica, pero, perdón, ilógica para el concepto del español, que es un demonio. Básicamente un programa que está siempre latente y que cuando llega su hora hace lo que se le pide. En las grandes empresas donde hay muchos procesos de tecnología, ¿cómo decir? La proliferación de estos procesos automatizados hace que muchas veces, al no tener en claro, y esto también implica tener un departamento de sistemas dedicado a este tipo de cosas, si mi dato es diferenciador, eh, hay, si esto se hace mal, hay veces que se cae la arquitectura tecnológica porque colisionan los procesos. Esto es más o menos como decir, vamos dos personas con el mismo cuaderno a la fotocopiadora, mientras que la primera persona está fotocopiando el contenido de un cuaderno, la otra dice, no, sacáselo y fotocopialo. Entonces, cuando empiezan esa pelea entre el que va en hora par y el que va en hora impar, empiezan este tipo de conflictos. Pero bueno, cosas que ocurren. Están los sintéticos, están los full y demás, pero ¿cuál es la que digamos, cuál se está poniendo de moda porque la tecnología lo permite? Son los llamados backup en espejo, backup mirror, o lo que es una réplica uno a uno en tiempo real entre el sistema de origen y la copia de seguridad. La diferencia es de milisegundos, en algunos casos pueden ser 3 milisegundos. Aclaro por las dudas, un segundo en términos tecnológicos se lo divide en 1000 partes. Entonces, la duración de un segundo es lo mismo que vemos con la, no sé, la clasificación de la Fórmula 1 con Colapinto. eh, Cada segundo está dividido en 1000 partes y hay veces que la transacción termina en 2, 3 o 4 milisegundos. Piensen, un segundo, divídanlo por 1000 y ahí caemos en la cuenta de la velocidad con que esto realmente ocurre. ¿Por qué se usa esto? Porque ahora hablamos de los tres de los mecanismos de backup, el famoso 3-2-1. Eh, Esto ocurre porque tengo dos cosas que 20 años atrás, si bien existían, no eran tan comunes. Hoy en día es posible tener una instalación local de mis sistemas de información con una base de datos en algún servidor local.
que ese servidor esté espejado en tiempo real con alguna copia en alguna nube. Cuando no, el sistema ya directamente corre en una nube. Entonces, a medida que yo meto algo en una transacción en un sistema, en tiempo real se va copiando en la tabla espejo, por eso se llaman mirror o espejo, en la tabla espejo para que los datos queden permanentemente igualados. Si se llega a caer, vamos a llamarlo así, o se cae algún sistema, o deja de funcionar, o se pierde la operatividad, lo que ocurre es que cuando se detecta que hubo algún inconveniente en el sistema de producción, automáticamente se switchea, se cambia y se empiezan a utilizar los datos de la copia de seguridad. Es importante en algunos contextos particulares. El SAME de la ciudad de Buenos Aires tiene una ventana de espejo de 3 segundos. Imaginemos, situación de emergencia, alguien llama al SAME, el operador que está en el SAME atiende y empieza a registrar todas las cosas, y justo cuando te está mandando la ambulancia, púmbate, toquemos madera, se cae el sistema. Vos no podés esperar a que reingrese la computadora, que se vuelva a reconectar. No sé si han visto, es probable que no lo hayan visto porque es un tema que se resguarda, pero sepan que se trabaja con doble monitor. Entonces, yo, operador, trabajo con el monitor, pero siempre del otro lado hay un monitor espejado donde lo mismo que yo voy tipeando en mi monitor se ve del otro lado, que hoy día es como quien dice, no sé, conecto un proyector y comparto lo que veo en mi computadora en otro proyector, que eso es técnicamente fácil de realizar. El tema es que la otra cosa que veo en el otro monitor no está apuntando a la misma base de datos, de modo tal de que si se me pincha mi computadora, el otro monitor que ve lo mismo que veo yo está conectado a la base de datos en espejo. De modo tal de que si se cae mi conexión desde la terminal A, es como que yo puedo acceder a la terminal A' en un tiempo máximo de 3 segundos, lo cual es importante en procesos en los cuales el factor tiempo es diferencial y estoy básicamente en una emergencia como las que atiende SAME. Entonces, esta réplica en tiempo real es una solución barata, de acuerdo a las complejidades que esto tenga, y después podríamos discutir el concepto de si es barato o no es barato. Es una solución que yo puedo establecer en tiempo real entre un sistema y otro, de modo tal de que a medida que yo opero en un ambiente de producción, se vaya haciendo una copia de seguridad de ese ambiente de producción prácticamente en tiempo real. Nuevamente, no nos creamos, digo esto desde el punto de vista de la gestión, no se crean todo el canto de sirenas que estoy diciendo hasta acá. Va a depender de poder invertir, va a depender de que la conexión a tu sistema en producción y la conexión al sistema que está registrando la copia de seguridad en tiempo real estén en dos arquitecturas distintas. Y hay veces que, y esto dicho sea de paso, lo van a notar un poco con los goles que se griten a través del mundial, que te vas a dar cuenta que cuanto menor es la calidad de la señal, viaja más rápido porque el paquete de datos está menos cargado que en una transmisión, pongámosle Full HD, que va a hacer que eso que llamamos erróneamente delay, en realidad es latencia, pero eso que se llama delay hace que vos vas a estar con un televisor común con antena de aire gritando gol acá, y a tu vecino en el piso de arriba con toda la tecnología le va a llegar el gol 3 o 4 segundos después. Por eso es que cuando se dice tiempo real, en realidad no es tiempo real, es tiempo casi real, dependiendo de las características de esta conexión. Como siempre, Frakelli hablando demasiado. ¿Qué hace un backup full? ¿Qué hace un backup incremental? Lo dejamos por ahí. Em, Pasemos a entender medios de almacenamiento. Esto es un tema técnico, pero es bastante simple. Lo que yo sí quiero dejar en claro es que pensar que si se me pierde, vamos a ver el caso muy particular, si se me pierde la computadora y me roban la computadora o se rompe el disco, toquemos madera todo esto, como yo lo tengo todo copiado en un disco externo o tengo alguna solución tecnológica que mi organización puede pagar, en realidad no se pierde nada. Bueno, no se pierde nada si justo no estaba haciendo ningún tipo de transacción. No se pierde nada si el sistema de alguna forma se había apagado y no estaba operando. No se pierde nada si
ese disco externo, sea de estado sólido, sea un disco duro, un hard drive o lo que sea, si ese disco tiene las características técnicas para recibir la copia. No se pierde nada si tengo alguna política de renovación de discos. Eh, Desafortunadamente lo vemos con las famosas cámaras de seguridad que tienen una ventana de borrado y de sobreescritura de 30 días. Entonces, si ocurrió algo el 5 de mayo y quiero verlo hoy, probablemente lo que estaba en el disco el 5 de mayo se perdió porque lo pisó lo correspondiente al día 4 de junio. Entonces, como eso, como de vuelta, no tenemos capital ilimitado, no tengo espacio en nube de almacenamiento ilimitado, se establece una ventana de sobreescritura. Si después de 30 días vos no pudiste, o mejor dicho, no tuviste necesidad de acceder a algo que ocurrió 30 días después, bueno, pisalo con lo del día de hoy. Ahí empieza el ciclo de la renovación. Entonces, independientemente de que sea un disco externo, uno que conecto por, llamémosle, un USB, que se trate de un SAN, que se trate de un NAS, que sea un servidor local con backup, que tenga cinta magnética. Esto yo lo menciono porque, a ver, nadie de los que está acá es muy probable que compre ningún tipo de cassette ni ningún tipo de cinta para almacenamiento. Sin embargo, es en algunas organizaciones es utilizado en forma habitual porque la inversión tecnológica que han realizado y el cambiar todos los equipos se les termina transformando en algo, ¿cómo decir?, antieconómico. Nuevamente, hay muchos sistemas que las organizaciones que uno cree modernas utilizan al día de hoy y dicen, bueno, están con ¿cómo decir?, con el estado del arte de la tecnología, y hay muchas organizaciones que no usan estado del arte en la tecnología. No voy a hacer los nombres porque está quedando grabado. Me tocó trabajar en una compañía de seguros donde todo lo que era la copia de seguridad de los pagos de las pólizas y las condiciones de los seguros de vida era, y esto no es mentira, una copia de una base de datos que estaba mantenida en Excel con un formulario diseñado en Word y hacían lo que se llama la combinación de correspondencia con una macro en Excel, etcétera, que grababa todo en formato PDF. Pero si se perdía esa base de datos que estaba en el Excel o se desconfiguraba el Word, estaban en un verdadero problema porque no podían emitir la póliza de seguros. Bueno, incluso hoy en día hay organizaciones que siguen utilizando el backup en cinta magnética. Y obviamente lo más lindo de todo es el almacenamiento óptico. Algunas cosas para mencionar. Van a encontrar sobre todo con las importaciones, quiero aclararlo, que si uno lo paga y ve que hay dispositivos de almacenamiento óptico de altísima capacidad de 16 terabytes, vas a decir, bueno, es un montón de espacio de almacenamiento. Sí, ese montón de espacio de almacenamiento debería estar costando cada disco entre 2.000 y $2.500, lo cual es mucha plata, que quede claro, pero es un valor estándar de mercado. Guarda con un montón de cosas que se venden en las plataformas de comercio electrónico, ya sabemos a quién estamos haciendo referencia, no como parte de la plataforma, sino con cosas que ante el desconocimiento te dicen que podés tener un disco de almacenamiento óptico de 16 terabytes por 43.000 pesos. No existe ese valor a nivel de mercado porque es imposible generar a ver, tamaña capacidad de almacenamiento. Supongamos que en vez de 43.000 pesos, vamos a archisimplificarlo, serán, llamémosle, $30 para redondearlo. No existe a nivel internacional en ningún lugar del mundo que se pueda manejar con espacio de almacenamiento vamos a llamarlo así, de estado sólido con $30. No, no existe en el mercado. Digo esto porque la tentación existe y un montón de cosas y después te das cuenta que, vamos a decirlo así, te vendieron algo trucho. Cierro. ¿Qué pasa con el tema de el medio en la nube? Hay una cosa que tenemos que entender. Una cosa es una nube, un Google Drive, un Dropbox, un OneDrive, el Mega o lo que quieran llegar a ver.
Una cosa es un almacenamiento donde estamos hablando de una relación entre un cliente, por ejemplo, yo con mi Google Drive, que lo pago aparte, en vez de usar la versión gratuita. Esa es una cosa que puede ser válida para una persona, a tal punto que muchos de los proyectos que yo voy cerrando, tengo una carpetita usando el método para de Tiago Forte, donde se llama archivado, y lo meto en el archivado y si en algún momento me preguntan algo, voy a ver el archivo. Tengo, no sé, un montón de cosas de proyectos archivados y proyectos terminados. Eso sirve cuando no necesito tener la información disponible en tiempo real. Está todo sipeado para ahorrar espacio, está guardado en la nube. Si en algún momento me pedís algo, me lo bajaré al local y lo trabajaré en el local o te lo compartiré desde ahí si me lo vuelve a pedir el cliente. Pero básicamente esa es una relación normal de cualquiera de nosotros con nuestro Google Drive. En una organización esto no funciona así, principalmente porque cuando estoy hablando de un almacenamiento en la nube, estoy hablando de hacer copias, idealmente en tiempo real, que se puedan acceder en forma rápida, que se puedan auditar eventualmente. Y acá un tema que ahora vamos a mencionar es que se puedan restaurar, es decir, que cuando ocurre el incidente se pueda restaurar lo más pronto que se pueda. Entonces, eh, no confundamos con que está en la nube a que sea un almacenamiento en nube para las copias de seguridad. Son dos cosas parecidas pero distintas desde el punto de vista de la gestión de los datos. Em, Conceptos para entender. Una cosa es el backup local, que es el que yo podría hacer. Por ejemplo, de mi computadora ahora le conecto un pendrive. Corro el proceso de backup dentro de los sistemas y hago el backup a ese pendrive. Con lo cual eso es un almacenamiento de tipo local o un backup local. Yo me llevo la computadora, dejo el pendrive en otro lado y la copia de seguridad no está viajando con la computadora. El otro estilo es el backup remoto, donde para poder hacer el backup remoto yo ya no dependo de colocarle nada al pendrive, sino que de alguna forma necesito conectividad y necesito saber qué datos voy a sacar de mi computadora local o de mi servidor local para pasarlo al backup remoto. Eso es lo que habitualmente nosotros solemos hacer cuando agarramos algo que tenemos localmente para que lo visualicemos, lo compactamos y lo subimos en alguna carpetita al Google Drive y esa carpeta al Google Drive, después, bueno, me preocuparé de ordenarlo o no ordenarlo, eso ya depende de otras cosas. Pero el otro concepto que sí hay que incorporar es el concepto del off-site. Offsite significa fuera del lugar o afuera del lugar. Esto implica que, y ahora hablamos del 321, implica que cuando voy a hacer alguna copia de esos datos, necesariamente tiene que quedar fuera del lugar de trabajo. Notarán que desde las últimas clases que hacemos, yo no estoy encendiendo la cámara porque estoy en un box, no estoy en mi estudio, estoy en un box, en una empresa donde no puedo mostrar la parte vidriada que tengo al fondo. Como todo esto es vidriado, la gente desde afuera me mira gesticular y de vez en cuando me ven que hago, ¿cómo decir? Que parece que me sonrío porque pasa alguien que saluda que se está yendo. Bueno, eso es lo que está pasando. Em, no puedo estar mostrando el lugar en el cual estoy. Entonces, si se llega, vamos, toquemos madera primero, si se llega a incendiar el lugar en el cual estamos, no solamente se incendia todo el lugar de trabajo, sino que también se incendia el servidor. Porque el servidor, si bien está en una habitación que está separada por una pared de Durlock, que no es de la mejor calidad ignífuga, llamémosle así, pero si se llega a romper ese servidor con el cual yo estoy teniendo en este momento la conectividad, al romperse ese servidor, lo que va a terminar ocurriendo es que eh, se quema todo ese servidor y si las copias de seguridad están en el mismo lugar donde está ocurriendo el incendio, es lógico que efectivamente la copia de seguridad del servidor original y la copia de seguridad del servidor actual se pierdan. Entonces, necesariamente por un mecanismo de seguridad, deberían llevarse fuera del lugar de trabajo. ¿Cuál es la regla de los backups? La regla, pregunta examen, dicho sea de paso, es la regla del 321. Aclaro, esto, comillas, te lo deberían ofrecer, te lo deberíamos ofrecer los de sistemas a vos que estás en la gestión de las organizaciones.
porque para decirlo coloquialmente, esto no es de tu palo, no es del palo de la gestión de empresas. Sin embargo, también hay que decirlo, como dice la canción de Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal, la gente de sistemas y la gente de económicas conviven, pero no se aman la mayoría de las veces. También hay que ser eh, sinceros con esto, y lo digo yo que vengo del palo económicas y estoy como el sapo de otro pozo en la chacra vecina. Entonces, esto te lo deberían ofrecer los de sistemas. Hay veces que no te lo ofrecen. No es que no te lo ofrecen de malos que son porque te quieren ver fracasar y cosas por el estilo. Simplemente no te lo ofrecen porque para los de sistemas, si vos le pedís que se establezca este tipo de mecanismo, les estás complicando la vida. Entonces, a los de sistemas muchas veces les conviene que el usuario con el cual están interactuando sea de baja demanda. Porque si vos me pedís que te aplique un 321, que es lo que corresponde por normativa ISO, es lo que corresponde, al de sistema le estás complicando la vida porque lo obligás a hacer unas cosas que vamos a mencionar ahora. No es que lo obligás a hacerlo porque, che, te pido que cumplas con tu trabajo, le vas a decir. No, va a cumplir con su trabajo. Lo que pasa es que esto es más trabajoso. Lo que pasa es que esto requiere, probablemente en algunos casos, mano de obra adicional, más gente del equipo de sistemas destinado a este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la regla del 321? La primera es que el número 3 significa que cuando yo digo de la copia de backup, se tienen que hacer no una copia de backup, sino que se tienen que hacer tres. En este ejemplo que venimos trabajando, si yo te digo, te hago un backup full con una ventana de 24 horas, te hago el backup a las 2 de la mañana el lunes, martes, miércoles, etcétera, no es el backup. Te hago tres copias del backup. Una que de ahora en más se va a llamar original y dos copias adicionales, cuyo objetivo es que las tres copias en principio, y esto que quede claro, aplica para backup full, incremental, diferencial, snapshot. Las tres copias de seguridad tienen que ser idénticas entre sí. Esto quiere decir que si de las tres copias se me falla una, puedo acceder a la segunda copia. Si falla la segunda, puedo acceder a la tercera. Si falló la tercera, estoy en problemas. ¿Para qué vamos a mentirlo? Entonces, la copia de seguridad, la idea del 321 es que esta copia en realidad no sea una copia, sino que sean tres. ¿Qué implica esto? Implica que cuando estamos hablando de dos, el original, supongamos que el original lo hago con un backup en la, no sé, en un disco externo local o lo mando a un NAS o algo por el estilo, esa va a ser la copia original. Pero dos de esas copias, es decir, la original va con un medio, las otras dos tienen que ir en dos medios distintos. ¿Por qué? Para que no se pueda romper la tecnología, o mejor dicho, para minimizar la probabilidad de que se rompa la tecnología. En este ejemplo es, de la copia de backup hago tres. Una va a parar a, pongámosle, un servidor de backup local o a una cinta magnética. No me interesa. ¿Qué hago con las otras dos copias? Una la bajo en un disco externo, de estado sólido, disco rígido, y la tercera copia la bajo en una nube. Entonces, cuando se habla del 321 es tres copias, dos medios distintos y necesariamente una de esas dos copias adicionales sí o sí tiene que ir a un offsite. Ejemplo, saben que estuve 11 años trabajando dentro de un banco. Ese banco en la casa matriz que estaba localizado en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires, Perón y la calle Florida, que actualmente es una sucursal del banco que lo terminó comprando, como esa sucursal es un edificio que hoy día tiene más de 100 años en la ciudad de Buenos Aires, las cajas de seguridad pensadas para individuos tienen una disposición particular. No sé si han visto cómo funcionan las cajas de seguridad, pero en principio cada lata, que significa lo que está, lo que digamos hace referencia a lo que guarda cada cliente, tiene que estar en una caja de seguridad que se supone ignífuga, que se supone, entre comillas, inexpugnable. ¿Qué ocurre? Este banco tenía todas las paredes del sótano donde estaba, en el primer piso, en el primer subsuelo, quiero decir, donde estaban las cajas de seguridad, eran todas paredes ignífugas reforzadas, de modo tal de que era, ¿cómo decirlo? Una caja de seguridad muy particular.
si bien estaba alquilada para individuos que querían, no sé, guardar ahí sus cosas personales, tesoros, joyas, valores, lo que fuere, documentación, la mitad de esas cajas de seguridad estaba alquilada a las empresas del microcentro de la ciudad de Buenos Aires que resguardaban, por normativa ISO, en una copia de seguridad. Esto quiere decir que si la empresa está a media cuadra de Plaza de Mayo, llevaba la copia off-site a la sucursal de este banco para que estuviera en un lugar distinto, de modo tal de que si se pierde el lugar de trabajo, bueno, que la copia de seguridad esté en un lugar que no se vea afectado por este tipo de inconvenientes. El problema es que el horario bancario es de 10 a 15. El problema es que si yo estoy con esta ventana, voy al ejemplo del backup full, haciendo un backup cada 24 horas, lo que haga de backup a las 2 de la mañana de mañana sábado, no lo puedo llevar a un offsite. Lo que haga a las 2 de la mañana del domingo, no lo puedo llevar a un offsite porque está cerrado. Y lo mismo va a pasar el día lunes 15 de junio. ¿Por qué? Porque el backup de las 2 de la mañana no lo puedo llevar al banco porque es feriado. Entonces, eso, en cierta forma, complica. No obstante, saben todos ustedes, cerca del shopping en el cual está la sede nuestra, en ese shopping hay en este momento una empresa que se dedica a las cajas de seguridad particulares, que obviamente son para individuos, pero que tienen atención los 7 días de la semana. Entonces, en lugar de estar restringido a que el offsite se hace de 10 a 15 en horario bancario de lunes a viernes, bueno, ahora podés acceder con horario extendido todos los días de la semana. E incluso esta empresa y todas las que están en el mercado llegando, las que ya hay en el mercado, porque son tres o cuatro que han, ¿cómo decir?, proliferado para dar seguridad de valores, documentos y obviamente copias de seguridad para las empresas fuera del ámbito bancario, tienen la posibilidad ante una eventual emergencia de que te abran la caja de seguridad con un horario especial fuera del horario de atención que ellos tienen previsto, que si no me equivoco es de 8 a 22. Pero bueno, esta lógica del 3-2-1 hace que yo tenga que hacer tres copias de seguridad, una que se va a llamar original y las otras dos necesariamente en dos medios de almacenamiento distintos, y de esas dos cualquiera, una sí o sí tiene que salir del ámbito de la empresa, es decir, que no tiene que quedar en la oficina. Em, Salteo esto, porque tenemos que hablar de lo importante, que es el proceso que cierra esto, que es el restore. Por la hora en la que estoy me voy a enfocar en esta parte. El restore es el proceso inverso al backup. Esto significa que ante el eventual inconveniente tengo que restaurar las copias de datos. Supongamos de vuelta en este ejemplo que venimos trabajando. Si yo hago una copia full todos los días a las 2 de la mañana y hago un incremental cada hora par y hago un diferencial en las 13 horas y las 19 horas, en este momento mi mejor escenario si ocurre algo es restaurar lo de las 2 de la mañana, lo de las 4, lo de las 6, o puedo omitir todo, ir directamente a las 13 y voy a tener un problema si lo planteo de esa forma, porque cuando quiera restaurar los datos que yo resguardé a las 2 de la tarde, van a haber datos que ya van a existir y el sistema me los debería empezar a rebotar o, como le decimos coloquialmente, te los empieza a patear, porque no puede volver a insertar datos que ya existen. Entonces, nuevamente, esto es un tema de nosotros, llamémosle los de sistemas, pero es un tema de gestión. Necesito, ahora vamos a hablar del DRP y el BCP. Esto es un tema de gestión que van a tener que fijar los que gestionan organizaciones, que resultan ser ustedes. Lo que sí nos tiene que quedar en claro es que yo puedo hacer el super backup, pero necesito probarlo. Y es por eso que la máxima de todo esto es, el backup que no se prueba no existe. Es más o menos como pensar, che, copiámelo en un pendrive, toma, te doy mi pendrive. Vos decís copiar, me di vuelta, qué sé yo. ¿Terminó de copiar? Sí, terminó de copiar. ¿Estás seguro que terminó de copiar? Porque por ahí los sistemas operativos modernos ¿cómo decir? Te dan información incorrecta. Y es lo que les puede llegar a pasar a ustedes cuando sacan el pendrive y no lo desconectan. ¿Por qué no esperar a que el Windows me diga que terminó o ir directamente a la bandeja y decirle, bueno, desconectar y expulsar? Si me doy cuenta que cuando quiero expulsar un pendrive o un disco rígido, cualquier cosa, me dice que todavía está copiando, bueno, el proceso en sí no terminó. Ahora, supongamos que terminó
le das el pendrive a la otra persona y le vas a decir, bueno, pruébalo, fíjate si puedes acceder. Entonces, si puedo acceder es porque estoy probando acceder. Después veo si necesito restaurarlo. Pero la máxima de todo backup es backup que no se prueba es un backup que no existe. Es como que vos me digas, mira, sí, yo estudié, está todo bien, demostrámelo en el escrito. Ay, pero no lo puedo demostrar. Y yo te creo que estudiaste, o mejor dicho, quiero creerte que estudiaste. La realidad tangible es que en el papel no escribiste lo que te pedí que estudies. Entonces, de idéntica forma pasa con el caso de los backups. ¿Qué se tiene que hacer con un backup? Primero, verificar que exista. Che, ¿el disco está o no está? En algunas organizaciones donde esto es nuevamente, importantísimo, hay personas encargadas de hacer las copias de seguridad y eventualmente de restaurarlas con responsabilidad directa con determinados sistemas. En la empresa de retail en la cual estuve durante 25 meses, había una persona que hacía el backup de todo lo que era venta minorista, otra persona que hacía backup de todos los demás sistemas que no tenían el volumen de datos de la venta minorista. Y perdón, digo la persona, era equipo de personas, trabajaban de a dos, estaban en un lugar aislado porque obviamente la gente se distrae con los teléfonos celulares, pero vos no te podés distraer en el momento en el cual lo estás lanzando. Obviamente va a ser algo que va a ser un equipo tecnológico, pero no es algo de lo cual, con lo cual vos te vas a poder distraer hasta que el proceso esté funcionando. El sistema, la tecnología tomará el tiempo que tome, pero vas a tener que estar verificando. En ese momento te podrás hacer un café, y lo digo por haber laburado en ese tipo de cosas. Hasta que no está corriendo el backup y empieza el procesamiento, vos no te desenchufás de la verificación de lo que estás haciendo. Bueno, salteo esta parte, vamos a DRP y los planes de contingencia. Entonces, como vimos al principio de todo con la definición, un DRP es un plan de recuperación de desastres. Cuando estamos hablando de recuperación de desastres, estamos hablando de cualquier elemento que altera lo que se llama el BAU, el business as usual, y esto es, en definitiva, entender que mi organización venía trabajando con determinado nivel, ocurre algún incidente, ese nivel se rompe o no puedo seguir trabajando como venía trabajando y ahora necesito volver a la normalidad. El DRP lo primero que hace es entender, y de vuelta, se planifican en conjunto con el BCP, el DRP, el Recovery Plan, es lo que yo necesito poner en funcionamiento tan pronto detecto el incidente. Y cuando digo tan pronto detecto el incidente es literalmente así. ¿Qué hago en ese caso? En el DRP, y acá de nuevo, necesito saber cuáles son los sistemas críticos. Necesito saber la dependencia que hay entre los sistemas. Vamos a un ejemplo. Dentro de los sistemas críticos, mi sistema de gestión y ventas debería ser crítico. Supongamos que lo estoy definiendo así. Perfecto. ¿Qué es lo primero que voy a restaurar? Y probablemente todos los datos que sean críticos adentro de un sistema crítico. Probablemente no me interese restaurar por temas de velocidad las cuentas corrientes acumuladas que hay desde 1 de enero hasta el día de hoy, pero seguramente mi catálogo de productos, mi maestro de clientes, mis condiciones de venta, mis líneas de crédito, todo eso es algo que yo voy a querer restaurar tan pronto como sea posible para, comillas, poder volver a la operatividad. ¿Esto qué quiere decir? Necesito saber quiénes son mis clientes, necesito saber los productos que le voy a vender. Si no puedo vender, que yo me enfoque en tratar de restaurar los movimientos de las cuentas, la verdad que no tiene, en ese contexto de criticidad, no tiene mucho sentido. Ahora, después de que restauré los sistemas críticos, ¿sabes qué? Hay que restaurar el resto de los sistemas que tomen los datos de ahí, porque si lo hago en la forma incorrecta, los sistemas no van a andar. Si yo digo, primero restauremos punto de venta y después restauremos, no sé, catálogo de clientes, en el punto de venta, cuando quiera buscar un cliente, no lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque tendría que haber invertido el orden. Entonces, esto es algo que cada gestor de organización tiene que tener. Nuevamente, lo hacemos, comillas, los de sistemas. Pero ustedes no tienen que decir en qué orden va. O sea, yo sé que tengo que restaurar todo. El objetivo es que primero nunca falle, pero pensar que nunca va a fallar es una simplificación, así que tengo que prever que en algún momento va a fallar.
Cuando algo falle, cuando algo salga mal, ¿en qué orden lo restauro? Entonces, necesito saber ese orden. Después, vas a tener que darme la idea de lo que es el RTO y el RPO por cada uno de los sistemas, porque tienen tiempos de operatividad y objetivo de recupero que son distintos y cada sistema va a ser distinto. Finalmente, necesitamos hacer los procesos de restauración y esto es efectivamente guiar con acciones técnicas cómo se restaura y algo que veremos el día martes, todo lo que son las credenciales de emergencia. Eso que llamamos usuario y contraseña en realidad se llaman credenciales. Ahí, técnicamente lo vamos a explicar para que quede claro, pero eso necesito tenerlo en claro. Ahora, ¿qué es un plan de contingencias? Es aquellas cosas que voy a realizar o aquellos pasos que voy a seguir metodológicamente mientras se recupera la normalidad. Una cosa es, por ejemplo, y esto parece ilógico con toda la tecnología, y hasta incluso alguno que le consulten te va a decir, no, eso no se puede hacer, no puede haber facturación manual. No es que no puede haber facturación manual, la propia ARCA, Exafip, te dice, mira, la forma primaria de emisión de comprobantes es con facturación electrónica, ya sea o entras en la página de Arca o tenés algún sistema con un certificado de emisión que está habilitada para que vos desde tu sistema local en tu casa puedas facturar y quede todo legalmente registrado, o podés emitir algún eh, talonario de facturación manual. Lo que te están diciendo es pasemos a la plataforma digital y hasta te lo digo yo desde el punto de vista de la gestión. Es mucho más eficiente gestionar esto digitalmente que andar escribiendo formularios a mano, pero efectivamente puede llegar a estar algún registro manual de este tipo de cosas. Entonces, mientras que el DRP está pensado para solucionar los inconvenientes cuando ocurre el desastre, el plan de contingencia o el plan de continuidad de negocios lo que intenta poner en práctica es qué hago en el mientras tanto. Y acá, de, de vuelta, esto es una desgrabación del cuatrimestre anterior, empieza una comparación entre el DRP y el BCP. Mientras que en el DRP yo quiero restaurar y recuperarme tecnológicamente, el BCP es el que más les importa a ustedes que gestionan organizaciones porque es donde ustedes van a decir qué hago en el mientras tanto. ¿Qué? ¿Se pinchó el sistema de facturación? En el mientras tanto, ¿qué hacemos? Origami, miramos videos en TikTok o tratamos de, no sé, viene el cliente a comprarme y trato de ver si en vez de concertar la venta ahora, le puedo sacar la venta y entregarlo cuando esté todo restaurado. ¿Qué hago en la continuidad? Cuando voy a la parte de lo que incluye, mientras que el DRP es básicamente técnico, el BCP no. El BCP habla de personas, habla de procesos, habla de comunicarse con proveedores, habla de establecer algo relacionado con la comunicación. De nuevo, justo hoy a la mañana planteé con los estudiantes del otro curso un ejemplo. Supongamos que cuando viene la inscripción ahora para los intensivos, 30 de junio creo que es y 1 de julio, supongamos que en algún momento se cuelga esa inscripción, bueno, yo podría tomar una decisión que decir, mira, en vez de inscribirte 30 y primero, lo extiendo hasta el día 2. Entonces, eso es básicamente entender que mientras que técnicamente voy a necesitar la plataforma para inscribirme, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de de la gestión, yo puedo tomar acciones para avanzar en el, comillas, mientras tanto. Desde el punto de vista formal, el objetivo es restaurar la capacidad tecnológica y en el caso del BCP es volver a las funciones esenciales del negocio. Salteo toda esta parte y ¿qué es lo que tiene que haber? Que de nuevo, como más de una vez me han escuchado decir, no tenemos conciencia de la seguridad, tampoco tenemos conciencia de las pruebas. Pero no porque no querramos tenerlas, sino porque no las ponemos en práctica. Entonces, si decimos que backup que no se prueba es backup que no existe, necesariamente voy a tener que hacer pruebas de restauración. Si el día de mañana, o quizá ahora, les toca trabajar en alguna empresa donde los datos son absolutamente críticos, en algún momento, idealmente trimestralmente,
Idealmente, hay organizaciones que no lo hacen, idealmente tenés que hacer una prueba de restauración completa. Y vas a tener que plantearte un ejemplo. Supongamos, si yo quisiera hacer una prueba de restauración, podría decir que el último backup full es el de hoy a las 2 de la mañana y podría decir que en esta suposición, para probar si funciona, se caen los sistemas a las 18:28, el backup que sale incremental a las 18 todavía no terminó, por ende tengo que restaurar el full de las 2 de la mañana, incremental de las 4, 6, 8 hasta el de las 16. Me voy a un sitio aparte y efectúo la restauración en secuencia. Si el backup está funcionando bien y estoy haciendo las cosas bien, lo que yo tenía a las 4 de la tarde de hoy debería coincidir con lo que restauré, vamos a llamarlo así, en ese servidor o en esa máquina adicional. Es lo que debería ocurrir. Hay muchas veces que esto no ocurre, lo digo por experiencia, sobre todo en aquellos sistemas que tienen customizaciones donde los desarrolladores te arman tablitas y como esas tablitas forman parte de los agregados que hay a la tecnología, alguien, porque esto cuando se va a planificar el backup se hace tabla por tabla, hay alguien que se olvidó de avisar que había tablas nuevas y que tenían que ingresar en el proceso de backup y misteriosamente es para eso que se hacen este tipo de pruebas. Hay veces que uno se da cuenta que si bien el sistema no se rompió y sigue funcionando, cuando querés restaurar los datos no coinciden. Y decís, ¿por qué no coinciden? Porque faltan ciertos datos que alguien, en el momento en que lo pasó a producción, se olvidó de incorporarlo en la política de backup. De idéntica forma, pruebas de integridad y efectivamente hacer pruebas periódicas de desastre. Eso, de nuevo, eh, implica que voy a tener que considerar elementos de este estilo para verificar que las copias de seguridad estén funcionando.